Muy bien, ya son las 12:05, entonces damos inicio a esta actividad. Nada, escribí una pequeña, muy corta introducción para dar inicio a la sesión. Bueno, el llamado estallido social vivido por nuestro país desde el año pasado, que de hecho postergó esta actividad presencial, y la pandemia del COVID-19, que azota al mundo entero, han puesto en evidencia el valor de la transformación digital en una organización, entendida esta no como la compra compulsiva de computadores y espacio en la nube, sino como un cambio de mentalidad de quienes trabajan en una organización promoviendo una nueva actitud frente a la tecnología. Hace ya bastante tiempo que se viene hablando de transformación digital y sospecho que probablemente hoy son muchas las organizaciones de todo tipo que deben estar golpeándose en la cabeza por no haber escuchado con mayor atención esas voces sobre la transformación digital. Una de esas voces que viene promoviendo hace ya años la transformación digital es la que nos acompaña hoy. Claudio Muñoz es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile. Su carrera profesional se desarrolló en Telefónica, donde ocupó posiciones ejecutivas en España y Chile. Fue presidente de Telefónica en Chile hasta abril de 2018. En la actualidad es director de Telefónica Móviles Chile, presidente del directorio de Aguas Andinas Sociedad Anónima y presidente del directorio de Corona Sociedad Anónima. Es además presidente de ICARE, consejero de la Sociedad de Fomento Fabril, la SOFOFA, y director del Centro de Transformación Digital de nuestra universidad, la Universidad del Desarrollo. Participa en el directorio de la Fundación País Digital, es miembro del Consejo Asesor del FOSIS y colabora como director de la Fundación Protectora de la Infancia. Bien, la dinámica de la sesión va a ser una exposición de Claudio de 30 a 40 minutos, y luego yo le haré algunas preguntas. Entonces, quienes vayan teniendo preguntas, por favor, vayan escribiéndola en el chat, abajito, y yo las voy a ir intentando moderar y unirlas para que Claudio pueda contestarnos a todos. Y durante la sesión les pido por favor que mantengan el micrófono y el video apagados para no distraernos todos con el audio o el video. Claudio, muchas gracias por acompañarnos hoy y te cedo la palabra. Gracias, Alberto. Gracias a todos quienes veo aquí conectados a través de la tecnología. Gracias también a la Facultad de Comunicaciones, a la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo por este evento, por esta posibilidad de, como bien decía Alberto, quizás compartir algunas reflexiones y, bueno, sobre todo encantado de comentarios o recibir comentarios y preguntas. Yo tengo una breve presentación que voy a proceder ahora a compartirla con ustedes y que podamos usar estas láminas para desarrollar, yo diría, algunas ideas. La verdad es que el tema es suficientemente amplio, probablemente tomaría mucho más tiempo. ¿Ya? Pero he seleccionado algunas ideas que compartir con ustedes y quizás eso nos ayude a después un espacio de conversación, preguntas y comentarios. Mira, el título de la invitación decía, hablemos de transformación digital, e incluso ponía esto del legado de la pandemia. Me imagino pensando en, bueno, cómo nos puede ayudar, cómo nos puede facilitar el hacer el tránsito de esta pandemia y sobre todo cómo salimos, digamos, y cómo enfrentamos lo que viene. Y yo, mira, quisiera partir contándoles, en la Universidad del Desarrollo creamos un centro de transformación digital. Estamos trabajando con distintas organizaciones, con varias empresas, ayudándolos justamente a todas estas temáticas. Y es bastante frecuente que aparece la pregunta de ¿qué es transformación digital? ¿Ya? Nosotros tenemos todo un foco para poder desarrollar habilidades y hemos aprendido de que en torno a esta pregunta, obviamente hay distintos espacios de respuesta, hay distintas posibilidades de respuesta. Y yo quiero partir con ustedes quizás elaborando algo de qué es lo que hay detrás de esta pregunta. ¿Ya? O sea, ¿qué puede ser o qué es o cómo nos puede ayudar transformación digital? Y mira, hay una primera reacción que tiene que ver desde luego con un ámbito tecnológico. ¿Ya? A nosotros nos gusta decir que no es exclusivamente la tecnología lo que explica cuáles son las potencialidades de la transformación digital. Y quizás vale la pena darnos cuenta de que como especie humana hemos estado sometidos a muchas
transformaciones, muchas, como digo en la lámina, muchas revoluciones, y varias de ellas asociadas a la tecnología. De hecho, si ustedes lo piensan, la especie humana, probablemente los primeros humanos, una de las primeras cosas que hicieron fue dejar de ser cazadores y recolectores y decidieron asentarse, decidieron quedarse en un lugar físico. Y probablemente ahí las primeras tecnologías, las tecnologías de los metales, del hierro, probablemente fueron fundamentales para esta decisión. De hecho, con la excusa de empezar a cultivar la tierra, esos primeros sapiens, esos primeros humanos cambiaron su comportamiento. Como decía, decidieron asentarse y probablemente este es el origen de lo que hoy día conocemos como ciudades, ¿no? Producto de un cambio que podríamos llamar tecnológico. Podríamos decir lo mismo con la revolución industrial. El mundo venía acostumbrado por cientos, miles de años a ser un mundo bastante plano. Bueno, pero aparece la tecnología, aparece en particular la automatización de procesos, aparece la máquina, aparece el motor, aparece la energía eléctrica, y eso produce un cambio enorme en nuestra sociedad, que de hecho lo vivimos hasta el día de hoy. Gran parte del progreso y del bienestar tiene que ver con este cambio tecnológico, con este cambio social que llamamos revolución industrial. Bueno, y algunos dicen que hoy día transformación digital tiene que ver con ser parte de esta revolución digital, donde evidentemente los ceros y unos que están circulando por redes de comunicaciones, que están desarrollando algoritmos, que están permitiendo procesar datos, que están permitiendo desarrollar plataformas digitales, ciertamente nos están cambiando la vida. Ahora, no es lo único, y voy a hablar más adelante, digamos, de impactos que tiene este fenómeno de plataformas digitales. Hay también algunos que dicen que transformación digital tiene que ver con cambio en los modelos de negocios, tiene que ver con hacer de manera distinta las cosas que veníamos haciendo, particularmente en el mundo de las empresas. Y les pongo aquí, ahí ustedes tienen las 5 mayores empresas del mundo en el año 2001. Pueden ver claramente una compañía eléctrica, pueden ver una compañía tecnológica, pueden ver una petrolera, un banco e incluso una cadena de distribución de alimentos y de ropa. Estas eran las 5 empresas más grandes del mundo en el año 2001. Y si ustedes hacen la misma pregunta de cómo es este escenario en el año 2019, vamos a ver qué está avanzando. Ven ahí a las 5 compañías más grandes del mundo en el 2019 y podríamos elaborar mucho de esto, pero a mí me llama la atención de que todas son compañías tecnológicas. Todas son compañías que han cambiado dramáticamente sus modelos de negocio. Incluso una de las 5 que hay aquí ni siquiera existía en el año 2001. Y me refiero a Facebook, que de hecho se crea en el año 2004. Por lo tanto, estamos hablando de un cambio también enorme en el mundo de los modelos de negocio. Pero también quisiera sumar que ustedes han cambiado. Ustedes como consumidores, ustedes como personas de la sociedad, se comportan distintos frente a esta transformación digital. Y de hecho les han cambiado los hábitos de consumo. Ustedes incorporan en su vida la tecnología, ustedes están conectándose con este fenómeno de la digitalización de una manera cada día más activa. Y evidentemente creo que estamos al inicio de todo esto, y particularmente después de este momento de pandemia que estamos viviendo, creo que es más evidente que nunca esta lógica de aliado que está jugando la digitalización y la transformación digital en nuestras vidas. Bueno, pero uno podría seguir elaborando muchos escenarios, digamos, de cómo responder la pregunta de qué es transformación digital. Y yo quisiera compartir con ustedes algo que a nosotros nos gusta decir desde el Centro de Transformación Digital de la Universidad. A nosotros nos gusta decir que, en el fondo, transformación digital es un cambio en la forma de pensar. Es una nueva forma de entender lo que nos rodea. Es una nueva forma de ver las potencialidades de lo que nos rodea. Y en lo personal lo que más me gusta es una nueva forma de reinventarnos. Es una forma de transformarnos. Y quiero explicar o tratar de fundamentar por qué nosotros creemos que en esencia transformación digital es una forma nueva de pensar, un cambio en la forma de pensar. Y la primera reflexión es que
es mucho más que tecnología. A veces nos llevan o tienden a situarnos en que transformación digital solo tiene que ver con la tecnología. Y evidentemente la tecnología está y va a seguir estando, pero no es lo más importante. Lo verdaderamente importante, si ustedes lo piensan, es usemos la tecnología para ponerla al servicio de las personas. ¿De qué vale tener tecnología y no usarla bien o no usarla para los desafíos que tenemos como sociedad? Por lo tanto, el verdadero valor es justamente esta habilidad de incorporarla, de usarla, de sacarle todo el provecho. Y creo que nos va a llevar esta nueva forma de pensar, y nosotros tratamos de impulsarlo desde todos nuestros programas, a quizás hacer algo que a los humanos nos cuesta, ¿ya? Que es justamente desanclarnos o salir de aquellas cosas que antes nos han funcionado. Todos tenemos la tendencia a replicar soluciones pasadas. Tendemos a aplicar en el presente cosas que nos han funcionado en el pasado. Bueno, cambiar la forma de pensar tiene que ver con, además, abrirse a soluciones de futuro. Ojalá soluciones que no se le hayan ocurrido a nadie. Ojalá soluciones que sean tan innovadoras que nos generen una ventaja organizacional, competitiva o social. Y esto, que es fácil decirlo, no es nada de fácil de hacer. De hecho, lo primero que tenemos que hacer las personas muchas veces en estos entornos es desaprender algunas cosas. Desaprender algo que hemos aprendido para poder estar más abiertos y más preparados justamente a un escenario de soluciones de futuro que requiere otros códigos, que incluso requiere desarrollo de nuevas habilidades. Y en esta lógica, solo un matiz, fíjense, muchas veces cuando nos plantean esta lógica de la transformación digital, y sobre todo en su vínculo con la tecnología, como que lo hacen antagónico, es decir, que los humanos y las máquinas, o los humanos y la tecnología, estamos con un problema incluso de sustitución. ¿Cuánto tiempo hablábamos de este debate, que a mí me parece bastante inútil, de que la tecnología iba a sustituir el trabajo? Y evidentemente que van a haber cambios en la forma de trabajar, basta que nos veamos hoy día, basta como estamos hablando en este foro. Evidentemente que van a haber cambios. Pero a mí me parece mucho más relevante, ¿ya?, que la dimensión de contrastar unos a otros o anular unos a otros, la dimensión de la colaboración, ¿ya?, la dimensión de pensar de manera distinta en humanos y máquinas. O sea, ¿cómo sumamos lo que está pasando en la tecnología a aquello que las personas hacemos y hacemos muy bien y que probablemente durante largo tiempo no lo van a poder hacer las máquinas? Y este cambio en la forma de pensar es lo que abre oportunidades. Si uno está situado en un espacio solamente de que aquí va a haber solo sustitución, probablemente nuestra reacción es distinta. Si nos planteamos en un ámbito en que podemos colaborar y expandir nuestras posibilidades, evidentemente que se nos abren espacios de transformación relevantes. Pero también vamos a tener que cambiar algunas formas tradicionales en que pensamos, ¿no?, o algunas formas que incluso nos han enseñado. Quienes estamos en el mundo de la administración de las empresas, hemos recibido formación en lo que yo pongo en la pantalla. O sea, muchas veces nos decían que cuando uno tenía que diseñar una estrategia empresarial, tenía que partir tomando una decisión que era bastante fundamental. Y la decisión era si íbamos a competir por calidad o si íbamos a competir por costo. Y de alguna forma nos decían o nos enseñaban que si yo optaba por la calidad, iba a tener que gastar un poco más, iba a tener que ser, comillas, menos eficiente, y que por lo tanto la calidad era cara. Y nos decían que ese modelo, que buscaba obviamente una diferenciación, no era compatible con un modelo de competencia en costos, donde el foco probablemente era la eficiencia, ¿ya? Y de alguna forma nos decían que si yo optaba por costos, quizás sacrificaba calidad. Bueno, si ustedes lo piensan, lo que está haciendo esta transformación digital o esta nueva forma de pensar es que es posible hacer ambas. Y es posible hacerlas de manera simultánea. Es decir, yo puedo competir por calidad y también por eficiencia. Y probablemente este cambio en la forma de pensar es lo que abre las oportunidades de negocio. ¿Ya? Porque ya no estamos en un dominio, en el dominio solo de la calidad antagónico a la eficiencia, o en el dominio de la eficiencia que inhibía la posibilidad de dar calidad. Y esto es lo que están haciendo las plataformas digitales.
Y déjenme usar un ejemplo muy práctico. Probablemente durante esta pandemia, todos hemos conocido o nos estamos quizás beneficiando de una plataforma como Netflix. Si ustedes lo piensan, Netflix lo que ha hecho en definitiva es juntar estos dos elementos. Evidentemente hoy día tenemos una calidad superior, tenemos acceso a contenido, nosotros decidimos qué contenidos ver. Fíjense que en el mundo tradicional de la televisión, el mundo operaba con un modelo en que alguien decidía por nosotros. Alguien decidía qué contenido ver, en qué horario del día. Nuestra mejor decisión era cambiar de canal. Pero si cambiábamos de canal, bueno, otra persona había decidido por nosotros qué teníamos que ver en ese momento del día. Bueno, Netflix cambió dramáticamente esto, ¿ya? Y puso todo el contenido, una buena parte del contenido disponible a disposición de nosotros, y probablemente la experiencia, la calidad de plataformas de este tipo ha superado largamente lo que eran las experiencias previas. Y ni hablar de la eficiencia, ¿ya? Niveles de eficiencia a tal nivel que han logrado maximizar el alcance de este tipo de soluciones. Y ya no estamos frente a escenarios restrictivos de que pocas personas pueden pagar estas soluciones. Al contrario, esto se ha expandido de manera notable y evidentemente va a continuar. Por lo tanto, creo que esta lógica, esta posibilidad de transformación es la que probablemente estamos experimentando durante esta crisis, ¿ya? Y desde luego estamos todos muy preocupados. Nadie puede decir que ha anticipado esta crisis, esta pandemia. El que diga que estaba preparado, que sabía que esto iba a venir, por lo menos me parece que no está mostrando la verdad en cómo piensa. Todos estamos sorprendidos. Y sí, y más allá de hablar del impacto grave que está teniendo esto en nuestra sociedad, en nuestra economía y en nuestras vidas, quiero destacar algo que está detrás de la transformación digital y que hoy día es más evidente que nunca. Y me refiero a ese poder de transformación. ¿Cuánto tiempo hablábamos de que podíamos trabajar de una manera distinta? Hablábamos, de hecho, del teletrabajo. En las empresas incluso teníamos programas pilotos, testeábamos algunos modelos, le preguntábamos a nuestros empleados cómo había sido la experiencia. Bueno, aparece un virus y nos vamos mayoritariamente a teletrabajar. Y nos cambia la forma de trabajar. De hecho, hoy día estamos preocupados de que estamos teletrabajando mucho. Nos gustaría efectivamente tener un espacio más de contacto, interacción distinto. ¿Ya? Ni hablar de la forma de estudiar. ¿Cuánto tiempo hablábamos de modelos alternativos de educación? Hablábamos de la educación online, de los modelos blended, hablábamos de nuevas formas de estudio, ¿ya? Bueno, hoy día es bastante evidente que no solo se podía, sino que esto nos abre nuevas posibilidades. Y personalmente creo que estamos al inicio de lo que va a ser toda una gama de transformaciones y de nuevas formas en distintos ámbitos de las actividades de nuestra sociedad. La forma de consumir. En Chile el e-commerce no superaba el 8% de las ventas. En el mundo del retail y el consumo en general, lo que se vendía por canales de e-commerce estaba entre el 5 y el 8%. Y con serios problemas de márgenes, porque las logísticas evidentemente que impulsan niveles adicionales de gasto, y por lo tanto, si ustedes le preguntaban a una empresa en este mundo, no era su principal palanca, porque evidentemente tenía márgenes distintos a los que tenía la actividad tradicional. Bueno, pues vean cómo estamos hoy día, ¿no? Cómo hoy día estamos inventando formas distintas de aproximarnos a los consumidores, cómo estamos innovando en esa distinción. Y mi impresión es que esto está nuevamente al inicio, ¿no? Y probablemente uno de los aspectos positivos que va a surgir de esta gran crisis que estamos viviendo es que nos vamos a acostumbrar a cambiar de manera más rápida y vamos a ver probablemente la innovación y la transformación de una manera distinta y más favorable. Y probablemente detrás de todo esto está justamente esto que todos anticipamos, que aquí estamos al final del día en un cambio en las formas de vivir, ¿no? En un cambio en cómo somos como sociedad, cómo nos conectamos, cómo interactuamos y cómo nos desarrollamos. Yo quisiera ir terminando estas reflexiones para ajustarme a los 30 minutos que decía Alberto, que cuando uno logra avanzar en esta reflexión, y es nuestra experiencia, cuando ya logramos convencer de que, ok, hay que cambiar, surge la pregunta del cómo hacerlo. Ya me parece una pregunta nuevamente relevante porque nos lleva al ámbito de las posibilidades. O sea, aprender a hacer o saber cómo
evidentemente es un paso superior a tener solamente las ganas o la inquietud de cambiar. Y yo no soy quien para darles consejos, pero sí quiero compartir algunas cosas que hemos aprendido en nuestras reflexiones en el Centro de Transformación Digital de la Universidad del Desarrollo. Y la primera cosa es que tenemos que entender la transformación como un proceso, ¿ya? Evidentemente nadie se levanta por la mañana y cambia de manera instantánea, ¿ya? Y aquí estamos hablando frente a un fenómeno adaptativo, ¿ya? Y probablemente vamos a tener que fortalecer nuestros procesos de transformación y entender que tienen evidentemente complejidades y distintas etapas que tendremos que impulsar. Pero me gustaría agregarle a eso que vamos a tener que vencer algo que también es muy humano, ya que es, yo le he puesto aquí el no a la resignación. ¿Ya? Nos tiende a pasar que frente a situaciones de agobio, ¿ya? Y desde este punto de vista transformarse puede ser un agobio porque es salir de las zonas cómodas, nos va a obligar a fortalecer nuestra habilidad de no resignarnos, nuestra habilidad de entender que hay dificultades, que los desafíos existen, pero que sobre todo tenemos las capacidades de enfrentarlo. Y probablemente esta actitud, una actitud de no resignarse, no afectarse y tener las ganas de seguir impulsando las transformaciones, marca muchísimo el éxito de los procesos que queramos impulsar. Y aquí no puedo dejar de mencionarles la importancia de la colaboración. Si algo nos está enseñando el mundo digital, es que la inteligencia de verdad es colectiva. A nosotros nos han enseñado de que la inteligencia es más bien individual. De hecho, cada uno de ustedes es muy inteligente. Pero yo les aseguro que ninguno de ustedes es tan inteligente como la suma de las inteligencias de todos quienes estamos aquí. Y por lo tanto, la verdadera habilidad de una sociedad, de un grupo humano, de una organización, de una universidad, de una empresa, es cómo aprendemos a colaborar, cómo sumamos las inteligencias, cómo desarrollamos modelos profundamente colaborativos que nos permitan dar saltos y ojalá saltos muy grandes, saltos enormes. Quiero agregarles además algo que muchas veces se nos olvida, que es el sentido de urgencia. Siendo realistas no tenemos todo el tiempo. De hecho, hay personas que lo están pasando mal. En esta crisis no nos podemos sentar a planificar, no nos podemos sentar a hacer las cartas Gantt a las cuales estábamos acostumbrados. Una de las cosas que vamos a tener que desaprender es justamente que el mundo no funciona por cartas Gantt. De hecho, piensen ustedes en cuándo una carta Gantt que ustedes han hecho se ha cumplido. Probablemente ninguna. Y por lo tanto vamos a tener que entender que dado que los desafíos son urgentes, dado que son enormes las necesidades, dado que desgraciadamente en esta crisis, en esta pandemia, hay personas que lo están pasando mal y lo van a pasar mal durante un tiempo, no tenemos mucho tiempo. Y este probablemente es el origen de elementos como las metodologías de agilidad o las formas distintas de enfrentar la solución de los problemas. Y aquí les recomiendo que quienes están en este ámbito profundicen en justamente cómo lograr una mayor efectividad, cómo ser más ágiles, cómo darle sentido de urgencia a los proyectos que ustedes impulsan. En mi experiencia empresarial estamos llenos de proyectos de largo alcance, como digo, con grandes cartas Gantt y que han estado condenados al fracaso incluso antes de su inicio. Quiero hacer una reflexión final respecto al talento. Por obvio, a veces se nos olvida. La transformación digital no es un tema tecnológico. La tecnología nos puede ayudar. La verdadera importancia de la transformación digital es que desarrollemos el talento, que desarrollemos esa habilidad que tenemos las personas, esa habilidad de hacer cosas increíbles, de hacer cosas fantásticas, cosas que incluso las máquinas no pueden hacer. Si ustedes lo piensan, las máquinas son buenas en hacer cosas repetitivas y probablemente nos ganan como humanos, digamos. Si yo pongo dos computadores, evidentemente que los puedo conectar y el intercambio de datos va a ser a gran velocidad, superior incluso a la velocidad con que traslada información nuestro cerebro. Pero el talento, las habilidades, las competencias son los que nos diferencian. Y ahí es donde está el verdadero valor de nuestra especie humana.
ahí es donde está el verdadero valor de ser comunidad, ahí es donde está el verdadero valor de cómo nos desarrollamos como personas. Y por lo tanto, creo que el mundo de la academia, el mundo del desarrollo del talento, el mundo de la educación, es claramente un espacio que vamos a tener que potenciar en el actual escenario y desde luego en lo que viene. Quiero también hacer un llamado al liderazgo, ¿ya? Y sobre todo cuando hablamos de aspectos de transformación, incluso de innovación. A mí me llama la atención de que algunas veces uno escucha en Chile como que las cosas importantes pasan en otras latitudes, ¿ya? Como que el desarrollo, como la innovación, como que la transformación está en otras partes. Incluso a veces uno escucha que nos sentimos cómodos con modelos más imitativos. Como que voy, compro una máquina que alguien inventó en otro país, la traigo a Chile y hago un negocio. O como que voy y tomo una metodología y la replico en nuestro país. Evidentemente que ese tipo de cosas las podemos usar. Pero creo que vale mucho más que planteemos nosotros la ecuación de, bueno, ¿cómo lo lideramos nosotros? ¿Cómo nosotros hacemos una transformación efectiva? ¿Cómo somos los primeros? Más que imitar a otros. Y esto tiene que ver con liderazgo, tiene que ver con la suma de habilidades, de oportunidades, pero fundamentalmente con liderazgo. Y tiene que ver con el rol que tienen que desempeñar cada uno de ustedes. Y aquí me refiero a todos quienes están conectados a este evento. Ustedes tienen un rol en esto. Y probablemente la primera respuesta que ustedes tienen que tener es, bueno, ¿qué voy a hacer yo en este contexto? ¿Qué voy a hacer yo en esta crisis? ¿Qué voy a hacer yo con las habilidades que tengo, con los conocimientos que tengo, para que efectivamente tengamos una mejor sociedad? Creo que el desperdicio del talento, el desperdicio de la habilidad es uno de los problemas que nos tiene que preocupar a todos. Y todos ustedes, todos quienes están aquí, pueden ser líderes. Todos ustedes pueden liderar. Y probablemente si cada uno se despierta por la mañana y dice, este problema es mío, yo lo voy a resolver. Yo voy a buscar ayudas, evidentemente, no lo podré hacer solo, pero el problema es mío, yo lo voy a resolver. Quizás vamos a estar modelando lo que yo creo es la oportunidad que tiene la humanidad hoy, después de una crisis para la cual nadie estaba preparado, después de una crisis enorme, salir fortalecido y lograr ser efectivamente una mejor sociedad. Quiero terminar haciendo una referencia a Klaus Schwab, probablemente lo conozcan. Este señor fue el fundador del World Economic Forum, un gran foro mundial. Creo que han hecho un gran aporte al mundo a justamente ayudarnos a pensar de manera distinta, ayudarnos a desaprender aspectos que nos habían enseñado. Y él dice lo que pongo en la pantalla, que en el mundo actual, en el mundo que nos toca vivir, no es el pez grande el que se come al pez pequeño, es el pez rápido el que se come al pez lento. Muchas gracias, Alberto, y absolutamente disponible para comentarios o preguntas. Gracias por su atención. Muchas gracias, Claudio. Muy ilustrativa la presentación. Les recuerdo a todos los que nos están escuchando que hagan sus preguntas en el chat y ahí yo las iré encauzando. Claudio, una primera pregunta es, visto el escenario actual, principalmente el de la pandemia, pero un poco la situación económica, etcétera, es muy seductora la transformación digital, pero ¿es opcional? En el sentido de, ¿pueden seguir existiendo empresas o van a poder seguir existiendo organizaciones que hagan oídos sordos a la transformación digital? Mire, una gran pregunta, Alberto. Evidentemente yo creo en la diversidad y probablemente vamos a ver casos de todo tipo. Mira, a mí me preocupa el perder la oportunidad que nos abre esta crisis de verdad poner la transformación como un eje central de desarrollo social. ¿Ya? Yo creo que evidentemente van a haber algunas organizaciones, probablemente empresas, gobiernos, que van a tender a volver a lo que era antes cuando esta crisis haya terminado, ¿no? De hecho, en lo personal creo que es uno de los riesgos que tenemos, que nuestra naturaleza humana nos haga volver a como éramos antes apenas percibamos que ha mermado o ha pasado algo de la crisis. Yo creo que eso sería perder una oportunidad y claro, mi recomendación sería, pongamos todo nuestro esfuerzo en capitalizar esta crisis.
sea, que si esta crisis nos está haciendo pasarlo tan mal, nos está haciendo sufrir, nos está haciendo quizás ver la vida de una manera distinta, ¿cómo no perdemos este momento? ¿Ya? Y cómo damos un salto de escala, cómo hacemos un salto diferencial en la etapa que viene. Yo creo que en esto todos tenemos miradas probablemente comunes en las necesidades que tenemos como sociedad. Y por lo tanto, creo que, si quieres, usemos la excusa de la transformación digital para efectivamente hacer un salto enorme. Y déjame además plantearlo de esta forma, Alberto. ¿Cuántas veces nos dijeron que habían cosas que no se podían hacer? ¿Ya? Y éramos especialistas en encontrar los no se puede estos son los problemas. Incluso hay personas que a mí me llaman la atención que muchas veces su primera respuesta es encontrar los problemas a las cosas. Bueno, en esta crisis nos hemos dado cuenta que todos esos bueno, se podían mirar de una manera distinta y de hecho algunos se han resuelto, digamos, y hoy día estamos en los hechos, en un escenario completamente distinto al que nos imaginábamos. Mi recomendación sería aprovechemos absolutamente esto, ¿ya? Y por lo tanto, la excusa de la transformación digital es la que ojalá haga que ninguna organización piense que esto es opcional y ojalá todas nos veamos absolutamente motivados a estar en un estadio mejor después de esta crisis. Perfecto. Hay 2 o 3 preguntas que te hacen, que hacen referencia a en qué estado está Chile respecto a la transformación digital, respecto al mundo. Mira, mi impresión es que tenemos que acelerar. ¿Ya? La verdad es que cuando uno ve algunas comparaciones respecto a otros países, de alguna forma Chile tiene elementos que desde luego son destacables, pero tiene otros elementos en que creo que hemos ido quedando atrás. ¿Ya? Y el primer punto tiene que ver con innovación. ¿Ya? A mí me preocupa que incorporemos con más fuerza en Chile todo lo que sea innovación y, como decía, transformación. Y déjame usar, para explicar, digamos, en mi comentario, un ejemplo que me parece súper práctico en el cual podemos actuar, que tiene que ver con la vertiente entre empresas y academia. Si ustedes le preguntan hoy día a cualquier ejecutivo de empresa cuántos académicos conoce, cuántos proyectos conjuntos está desarrollando, cuántas iniciativas de desarrollo empresarial se basan en lo que hacen las universidades, desgraciadamente son pocas. Desgraciadamente hay poco trabajo. Y creo que, para ser justo, al revés también. Si ustedes van a una universidad y preguntan cuántos puentes hay efectivos a nivel empresarial, cuántos trabajos conjuntos hay, la verdad que también son algunas iniciativas, no son mayoritarias. Y creo que aquí tenemos que avanzar como país. Esto no pasa en otros países. Hay países que han logrado desarrollo donde esta colaboración empresa-academia funciona de manera mucho más fluida y con mucho más impacto. Y creo que es un punto donde Chile tiene que mejorar. ¿Ya? Creo además que todo el desarrollo de habilidades digitales es un punto que tenemos que potenciar. ¿Ya? Algunas veces se confunde todo lo que es digital con computación. Y las personas piensan que estar en el mundo digital es aprender a hacer computación. A mí me ha pasado una empresa que tú les preguntas, oye, ¿ustedes tienen una estrategia digital? Y la respuesta es, mira, sí, tenemos una página web, ¿ya? Y estamos publicando información en una página web. Entonces decía, no, pues es que no, perdona, me expliqué mal. Mi pregunta es si estás usando la transformación en tu modelo de negocio, si estás pensando de manera distinta. Ese desarrollo de habilidades yo creo que tenemos que fortalecerlo. Creo que aquí en todas las carreras vamos a tener que cuestionarnos los currículums. Yo creo que vamos a tener que repensar qué enseñamos, cómo desarrollamos habilidades nuevas que nos permitan estar mejor preparados para el escenario que estamos viviendo y que desde luego creo que se va a fortalecer. Entonces, mira, yo te diría, evidentemente tenemos grandes valores en Chile, tenemos grandes capacidades, pero mi invitación sería a que aceleremos absolutamente. ¿Ya? No nos quedemos en esa zona cómoda que estamos razonablemente bien. A veces nos comparamos incluso con países latinoamericanos y decimos, oye, mira, si no estamos tan mal, como que las comparaciones se ven razonables. Creo que la verdadera vocación que deberíamos tener todos, y vuelvo a mi punto de la colaboración, públicos, privados, políticos, academia, ciudadanos, en fin, es
pongámonos muy nerviosos con esto, agilicémonos, busquemos efectivamente la dinámica de la transformación que sea lo que distinga lo que somos como país. Perfecto. Tú acabas de rozar un tema que proponen también en el chat, que es, a ver, entendiendo que nos deben estar escuchando alumnos de pre y de posgrado, ¿cuáles son las competencias que tiene que tener un profesional que abrace la transformación digital? Mira, yo creo que, a ver, primero son varias competencias, no es que uno diga, mira, esta es la competencia y con eso soy digital. Yo creo que aquí el pensar que estamos en un escenario donde nos están demandando quizás ser más multicompetencia. Alguna vez usábamos la lógica de los triatletas. ¿Ya? No basta ser bueno en una cosa, tenemos que ser bueno para varias cosas. Y yo, mira, por seleccionar alguna, yo pondría mucho énfasis primero en colaboración. O sea, que creo que una persona que se mueva bien en este mundo nuevo digital debería ser un especialista en colaborar. Y quiero explicar esto. Yo creo que tenemos que aprender a colaborar. Tenemos que desarrollar la habilidad de cómo yo despliego la inteligencia colectiva. Y dejemos usar el ejemplo de las empresas. Muchas empresas seguimos pensando en que tenemos que encerrarnos, no sé, en un edificio, tenemos que trabajar con nuestro equipo y desconectarnos del resto del mundo. Y si tú lo piensas, el verdadero desarrollo, la verdadera competencia de la colaboración es abrirse a un entorno mucho más amplio. ¿Cómo colaboro con mis proveedores? ¿Cómo colaboro, como decía, con la academia? Incluso vamos a tener que resolver dilemas que no son fáciles. ¿Cómo colaboro con mis competidores? A veces estamos absolutamente marcados porque la colaboración en competencia se llama colusión. Y no es el tema al cual me refiero. Evidentemente estoy hablando de cómo la colaboración en aspectos que nos lleven a un mejor mercado, que nos lleven a una mejor competencia, son las que nos van a impulsar como sociedad. Por lo tanto, creo que ahí el enseñar a colaborar, el aprender a colaborar es una competencia que yo, desde luego, podría recomendar. La segunda, comunicación. Creo que la habilidad de comunicar, la habilidad de darnos a entender, la habilidad de entusiasmar, la habilidad de motivar, muchas veces tiene que ver con justamente esta comunicación. ¿Ya? Y yo aquí, no sé, un llamado a los jóvenes. A mí me llama la atención de que muchas veces los jóvenes reprimen esta dimensión de la comunicación. Hay que desarrollar cómo somos mejores comunicadores, cómo seducimos más, cómo entusiasmamos más. Muchas veces el liderazgo tiene que ver con esto, tiene que ver con ser buenos comunicando, tiene que ser buenos con entusiasmando a otros. Y eso nuevamente, como el deporte, esto hay que practicarlo. Y creo que esa competencia sumada a colaboración es una gran mezcla. Y déjame poner una tercera, como digo, son varias, digamos. Yo pondría el pensamiento crítico, pero quiero agregarle a la competencia el pensamiento crítico constructivo. ¿Ya? A veces el ser opinólogo, ¿ya? O el encontrar la crítica fácil produce mucho daño. ¿Ya? Si uno desarrolla la habilidad de, mira, oye, esto me parece bien, pero te recomiendo tal para mejorarlo. O mira, muy bien lo que estás haciendo tú, pero ¿por qué no miras desde otro lado y con eso quizás llegas a un mejor resultado? El administrar ese pensamiento crítico me parece que es una habilidad que tenemos que fortalecer. Y de hecho, déjame escaparme un poco. Yo creo que en Chile nos falta aprender de esto. Muchas veces vemos que la crítica fácil, el fake news, desgraciadamente empieza a marcar la forma en que interactuamos. Y creo que es algo que tenemos que cuidar. Evidentemente que todos podemos tener apreciaciones distintas. Yo creo que donde no podemos tener diferencias es en los datos o en la evidencia. Y por lo tanto, una crítica constructiva tiene que estar basada en evidencia, tiene que estar basada en datos. Y tenemos que ser hábiles para justamente poner el lado constructivo y positivista del desarrollo. Entonces, a mí me parece, Alberto, que si ponemos énfasis en personas que sean buenas colaborando,
que comuniquen bien y que piensen de manera crítica constructiva, probablemente tenemos perfiles de gran liderazgo y de gran impacto en la transformación. Genial. Te preguntan también en el chat qué pasa con el sector público. Y hay dos que hacen mención explícita a las notarías, por ejemplo. ¿Qué pasa con el sector público respecto a la transformación digital? Mira, yo creo que, y espero que sea un dinamizador, ¿ya? A ver, y siendo justo, yo creo que nos hemos dado todos cuenta, sobre todo en este contexto que estamos viviendo, de que es importante las instituciones, que es importante ese lado público de nuestra sociedad, ¿ya? De hecho, en el momento que estamos hoy, todos hablamos de aplanar la curva. Bueno, el rol de la autoridad, el rol de lo público en esta etapa es fundamental, ¿ya? Y evidentemente todos esperamos de que funcione esa institución, que funcione ese lado público para llevarnos a todos a un estadio mejor. Lo que va a venir después, probablemente algunos hablan del reinicio, del restart de nuestros países. Probablemente ahí nos va a tocar a los que estamos en el lado más privado tomar la posta, ¿ah? Y nos va a tomar ir y poder ponernos de pie nuevamente y poder correr. Ahora, volviendo al lado público, mira, a mí me parece que primero tenemos que entender que es una componente necesaria e importante en nuestra sociedad. Mi comentario tiene que ver con agilidad. Yo creo que tal como estamos todos aprendiendo a trabajar en lógicas distintas, probablemente la reflexión que va a venir para el mundo público es cómo se reinventa también. ¿Cuánto tiempo en Chile hemos hablado de la modernización del Estado? ¿Ya? Las notarías han sido parte de esta agenda y el hecho concreto es que no hemos podido resolverlo hasta ahora. ¿Cuánto tiempo nos decían de que no sé, pues, la clave digital del registro civil de identificación no se podía lograr de manera no presencial? Fíjate cómo lo estamos haciendo ahora. Se podía cambiar, uno lo puede lograr de una manera distinta. Y creo que aquí vamos a tener que poner un énfasis muy fundamental en justamente las personas del mundo público, ¿ya? Uno aprende que en las organizaciones lo que tiene que cambiar son justamente cómo trabajamos las personas, cómo generamos ahí espacios de colaboración, cómo generamos espacios de trabajo distintos. Yo creo que es un desafío enorme para el aparato público, para el Estado, para todo lo que es la institucionalidad pública. Y creo aquí que quizás vamos a tener que abrirnos a cómo colaboramos desde lo privado en ese proceso. O sea, ¿cuánto tiempo llevamos hablando en Chile de lo público y privado? Bueno, ¿cómo lo hacemos que esto sea efectivo? No tenemos mucho más tiempo, no podemos darle más vueltas a estar discutiendo, digamos, si el modelo es público o privado. El modelo es colaborativo, ¿eh? Ayer teníamos un encuentro empresarial y aparecía la palabra comunidad. Ya me parece que es un perfecto ejemplo, ¿eh? de cómo podemos alinearnos en un nuevo estadio en torno a un valor que es absolutamente común. ¿Cómo sacamos valor de la comunidad? ¿Cómo el poner ese foco nos permite resolver la agilidad, las dinámicas, el trabajo del mundo público y desde luego también del lado privado? Una gran oportunidad si la sabemos aprovechar. Evidentemente una enorme amenaza si es que nos golpea y no nos permite ponernos de pie. Perfecto. Hay varios de nuestra audiencia que están preocupados por los costos. ¿Quién paga esto? ¿Cómo lo hacen las pymes? Etcétera. Entonces, intento unir todas esas preguntas con la siguiente. ¿Es necesariamente cara la transformación digital? Mira, déjame responder. En mi experiencia empresarial, muchas veces me ha pasado que hay personas que te presentan proyectos y su primera preocupación es el presupuesto, ¿ya? Como que el proyecto es bueno, pero que no hay presupuesto, ¿ya? Y se restringen mucho las organizaciones por los presupuestos. De hecho, si tú lo piensas, mantenemos todavía estas malas costumbres de que hacemos presupuestos anuales, ¿no? Y pasan a ser como no sé, pues la ley intocable, digamos, ¿no? ¿Qué lógica tiene eso cuando tenemos dinámicas de agilidad mucho más grandes? Por lo tanto, a lo mejor lo que vamos a tener que aprender es, dado que tenemos un pool de recursos, cómo los vamos gestionando con más agilidad. A lo mejor la habilidad de reasignar partidas presupuestarias, ¿no? Y hago este comentario porque creo que la respuesta a tu pregunta de si es cara la transformación digital es absolutamente no. Es decir, partir del paradigma de que no hacemos transformación digital porque es cara es un error.
¿ya? Y de hecho, si ustedes lo piensan, muchas plataformas digitales nos están enseñando a que las cosas se pueden hacer incluso sin recursos. Cuando uno mira un Uber, bueno, están sin recursos que desarrolló un negocio sin tener taxis, digamos, ¿no? Y lograron hacer una actividad, inventaron algo nuevo y no son propietarios de los taxis. Y es común, digamos, estos ejemplos con una serie de otros elementos de plataformas digitales que pensando de manera distinta han resuelto la ecuación de recursos, la ecuación de costo. Y creo que si a esto le sumamos el impacto, ¿ya? Probablemente estamos al inicio de darnos cuenta de que las cosas pueden impactar de manera mucho más profunda, ¿ya? Y podemos producir transformaciones que ni nos imaginábamos. Y déjenme usar un ejemplo. Hoy día, ¿ya? Muchas empresas estamos con nuestros colaboradores, una buena parte de nuestros colaboradores trabajando desde sus casas. Bueno, hasta antes de esta pandemia, las empresas no nos preocupábamos de la conectividad de nuestros empleados en sus casas. De hecho, nos preocupábamos de las redes corporativas de datos, ¿no? Y armábamos las redes y invertíamos y que la conectividad y que los anchos de banda fueran buenos dentro de nuestros, comillas, edificios. Bueno, hoy día nos damos cuenta de que qué sentido tiene tener vacías redes corporativas de datos o con menos uso, ¿eh? Cuando la restricción pasa a ser la conectividad a nivel de las casas y de los hogares de nuestros trabajadores. Bueno, me parece que aquí vamos a tener que reinventar ese modelo. Vamos a tener que probablemente poner sobre la mesa, bueno, ¿cómo pensamos de manera más amplia? ¿Cómo resolvemos esto? Y desde luego que esto no es un problema tecnológico y tampoco de recursos, digamos, un problema de cómo colaboramos, cómo juntamos de mejor forma en una sociedad, en un país, los distintos recursos. Y creo que ese enfoque, ¿ya? Es el que te permite resolver las ecuaciones de restricciones de costo, de costo. Les podría hablar de múltiples ejemplos de personas que han hecho fantásticas transformaciones sin poner por delante el problema de los costos, el problema de los presupuestos o la disponibilidad de recursos. Perfecto. Tú en tu presentación hablaste de Netflix como un ejemplo de que, claro, de cómo ha cambiado el consumo, ¿no? De nosotros ya no nos dicen qué ver, sino que nosotros somos los que elegimos qué ver. Pero por la otra cara es que detrás de Netflix hay un algoritmo que te sugiere qué ver. Entonces también hay una mano invisible, por decirlo de algún modo, que también gobierna mucho. Y eso mismo pasa en Amazon y ni hablar por ejemplo, en Google. ¿Cuáles son los desafíos éticos que plantea, por ejemplo, en esto, el manejo de datos en la transformación digital? Yo creo, Alberto, que esto es un gran tema y ciertamente como sociedad vamos a tener que evolucionar en esto, porque el desafío, si tú lo piensas, además de la privacidad, que evidentemente que tenemos que cuidarla, cumplirla y tendremos que aprender a cómo se respeta la privacidad, además de privacidad es productividad. O sea, tenemos que lograr la doble ecuación. Cuidemos la privacidad, cuidemos la vida privada de las personas, pero a la vez usemos los datos de manera de que la productividad sea superior y logremos resolver nuestros desafíos. Este es un debate abierto en el mundo. Hasta antes de esta pandemia teníamos enfoques distintos. Si ustedes ven Europa venía discutiendo una lógica más de regulación, ¿ya? O sea, todas las normas de protección de datos han tenido un impacto fuerte en Europa y de hecho todavía están vigentes todos los GDPR. En Estados Unidos el modelo es un poco más abierto, más libertad, más apertura, ¿ya? Pero evidentemente como sociedad vamos a tener que ponernos de acuerdo, ¿ya? Buscar un modelo que, como digo yo, cuide privacidad, pero nos permita sacar el valor de la data. Y mira, quizás aquí hay un elemento que tiene que ver con la pregunta de las competencias. Yo creo que si hay algo que va a seguir abundando en el mundo son los datos, ¿ya? Y probablemente estamos al inicio de una sociedad de datos con abundancia de datos e información, mucho más de lo que vemos hoy día, ¿ya? De hecho, estos parámetros que son comunes, cuando ustedes miran la cantidad de datos que hay en Internet hoy día, ¿ya? La verdad es que sorprende cómo acumulamos data, ¿ya? Y cómo son órdenes de magnitud superiores a lo que era el tamaño de la Internet hace 5 o 10 años atrás. Por lo tanto, lo que va a abundar son los datos. Y me parece que la habilidad que deberíamos fortalecer es cómo transformamos esos datos en conocimiento, esos datos en solución. Y esto lo podemos hacer las personas.
¿ya? Y desde luego, respetando la privacidad, poniendo la ética, como dices tú, en cómo actuamos, esto nos puede abrir espacios enormes de solución. Déjame volver nuevamente a un caso de ejemplo. Las empresas nos preocupábamos hasta antes de esta crisis muchísimo por conocer a nuestros clientes, ¿ya? Y invertíamos en estudios y cosas. Bueno, hoy día nos estamos dando cuenta que además tenemos que conocer mucho a nuestros empleados. Tenemos que conocer cómo están, cómo viven, cómo los ayudamos, cómo los incorporamos a nuestras formas de desarrollo. Y esto tiene que ver con datos y también tiene que ver con ética, ¿eh? Tiene que ver con preocuparnos de las cosas importantes, ¿eh? Probablemente una de las salidas que va a tener esta crisis es que vamos a poner con mucha más fuerza a las personas en el centro. Ya veníamos todos preocupados de fortalecer el rol de las personas, pero hoy día es más evidente que nunca. Hoy día, si algo me gusta de lo que está pasando en esta crisis es que probablemente vamos a salir mucho más reforzados en la importancia de las personas, cómo nuestros equipos, cómo nuestros colaboradores, cómo nuestros proveedores, cómo todos los stakeholders, personas que son parte de nuestra red, están bien, y están trabajando y están apoyando el desarrollo. Y creo que eso es lo que te hace estar optimista. Yo lo estamos pasando mal, todos nos preocupa el momento que vivimos, pero como les decía, sabemos que las crisis en algún momento terminan y espero que podamos salir absolutamente reforzados de esta dura crisis que estamos viviendo. Perfecto. Y ya para ir terminando, Claudio, en virtud del tiempo, están pidiendo que des casos exitosos. ¿Qué casos conviene estudiar? ¿Qué empresas más bien tradicionales han tenido una buena transformación digital o están teniendo una buena transformación digital que vale mirar? Mira, a mí me cuesta un poquito hablar de recetas o casos de éxito porque yo creo profundamente en que al final somos distintos, ¿no? Y probablemente no siempre aplican las soluciones prácticas, digamos, de otros lados o de otro ejemplo, pero evidentemente hay casos de éxito. Mira, a mí me gusta lo que está pasando en el mundo con plataformas digitales al servicio de las personas. O sea, me gusta el cuestionarse absolutamente cómo transformamos la experiencia tradicional. Y aquí sumo, digamos, los casos típicos de los Uber, los Airbnb, los Netflix, los Corner Shop en Chile. Yo creo que ese es un espacio que yo recomendaría que lo analizaran en absoluto detalle y aprendan de cuáles han sido los casos de negocio detrás de plataformas de ese tipo. No por replicar el mismo modelo de negocio, sino que aprender de cómo pensaron, qué es lo que hicieron. Claro. Yo, mira, quisiera además sugerirles, piensen, ¿ya?, dónde están los dolores de los clientes. A mí, fíjate, algo que nos está ayudando en el CTD, como decimos, en el Centro de Transformación Digital, es que la verdadera aproximación, el verdadero punto de partida debería ser cuáles son los dolores de nuestros clientes. De a partir de entender los dolores de los clientes, usar la capacidad de cambiar, usar la tecnología, usar la innovación. Y aquí quiero incorporar a todo lo que está pasando en el mundo del emprendimiento. Yo he estado durante estos tiempos que se generan las crisis revisando cómo se están reinventando una serie de actividades tradicionales. Desde el peluquero, desde la persona que hacía clases de costura, desde el entrenador del gimnasio, y me sorprende cómo, juntando las necesidades de las personas, los dolores y las actividades humanas, empieza a aparecer un modelo que desde luego hay que imitar. Yo creo que si todos los chilenos hiciéramos eso, fuéramos buenos pensando en el otro, pensando en ese bien común, en los dolores de la sociedad, y pusiéramos todas nuestras ganas y toda nuestra innovación en reinventarnos, yo creo que estaríamos llenos de casos que son todos dignos de imitar. Y eso es lo que a mí al menos me genera el entusiasmo de salir, ojalá bien parados de esta crisis. Genial, Claudio. Bueno, ya es la 1 de la tarde, ya es el tiempo. Soy muy consciente de que he dejado afuera muchas preguntas y muy interesantes que se hicieron en el chat. Pero nada, tenemos que terminar. Muchas gracias a la Facultad de Ingeniería, a la Facultad de Comunicaciones que organizaron esta actividad. Muchas gracias a ti, Claudio.
Y a todos los que se conectaron hoy, nada, estar muy atentos a todas las actividades que hace la Universidad del Desarrollo permanentemente y que seguramente les llegará a sus mails o a sus redes sociales para que estén atentos y sigamos participando. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, Alberto. Gracias a todos y cuídense mucho, ¿no? Que estén muy bien.